Si tuviera que valorar lo conseguido luego de todo aquel proceso, sobre todo que decían que el tránquelo se iba a eliminar, que los derechos fundamentales se iban a respetar y que la presunción de inocencia iba a ser el norte en los procesos. ¿Qué piensa hasta ahora? ¿Más números a favor que en contra? Bueno, el Código Procesal Penal tenía una procura embrionaria. Espiritualmente, las mentes quizás más lúcidas de toda América en su momento se pusieron de acuerdo para prohijarnos un sistema de forma en la punición. Porque la gente debe saber que un código procesal es un código de forma, de la manera en que se hacen las cosas. No tiene que ver con la parte gruesa, vamos a decir, el fundamento, el fondo. Es la manera de hacer las cosas. Y nosotros teníamos un código de procedimiento criminal con muchos cuestionamientos. Entre ellos, lo que tenía que ver exactamente con eso, la cultura del tránquilo, porque había una forma en que la persona eran tratadas de una forma, por así decirlo, como una especie de cosificación humana. Te encerraban y a veces no había un mecanismo tendente a la consecución de producir la excarcelación de la persona que se encontraba enclaustrada. El habeas corpus era un sueño, que creo que estaba contenido en la ley 5353, no recuerdo el año de cocción de esa legislación, pero sí recuerdo de lo que tenía que ver con la parte ya final, vetusta del sistema de enjuiciamiento y persecución penal conforme al Código de Procedimiento Criminal, es que algunas de las figuras eran muy ingeniosas, a pesar de lo avejentado del código, pero habían algunas que eran sumamente ingeniosas y debieron preservarse. Entonces el Código Procesal Penal, ¿qué procuraba? Era la humanización del sistema, la humanización de un proceso, de manera tal que el ser humano sea tratado como humano y que la cosificación que en el código se permitía o se podía desapareciera. Era una especie como de remedio tendente a la consecución de que el ser humano dominicano fuera visto como cualquier ser humano de cualquier lugar en la órbita terrestre. Pero ocurre que el código, en muchos aspectos, lo que parecería ser el remedio se convirtió en una situación peor que la enfermedad misma que procuraba afectar positivamente. Tenemos figuras jurídicas, por ejemplo, como la prisión preventiva o el arresto, conforme al Código Procesal Penal, que ni siquiera ha sido tratada de conformidad con las previsiones legales. Por ejemplo, el artículo 224 del Código Procesal Penal, en su parte infine, establece que en ningún caso se podrá acudir a la prisión o al arresto en los casos de acción privada. Por ejemplo, difamación e injuria es acción privada, según el Código. ¿Qué ocurre? Que hay más de una ley que trata lo de la difamación y la injuria. Tenemos la difamación y la injuria del artículo 367 del Código Procesal Penal para los particulares. Tenemos la difamación y la injuria de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, artículos 23 y siguientes. Y tenemos la difamación y la injuria de la ley 5307 sobre delitos tecnológicos. Pero, cual que sea la legislación que haya de operar, que el código te dijo que para la difamación y la injuria se considera una acción privada, y el artículo 224 te dijo a ti que no puede proceder el arresto. Entonces usted ve casos como de este señor que destemplado, ciertamente, deslenguado, el detective, que fue arrestado varias veces, no una vez, lo arrestaron aquí en la ciudad capital,
Lo arrestaron en Puerto Plata. ¿Y qué tipo de arresto? Y ayer de Puerto Plata fue fantástico, sí. parecía una película. Sí. Y lo arrestaron nueva vez para llevarlos a Santiago. Y lo condujeron a Santiago. Él tiene actualmente, creo que son una treintena de querellas y por lo menos 2 casos judicializados, al menos. Pero él fue arrestado. Entonces, ¿qué hacemos con el artículo 224 parte infine? ¿Y qué hacemos con el populismo en esos casos? Cuando el operador del sistema se ve compelido al tránquelo y todos de alguna manera con una cultura de represión decimos, no, pero ese hombre tiene que estar preso. Pero hay un asunto con respecto a él y sus procesos, que los afectados son personas particulares. O sea, no es que estamos hablando, salvo que él haya proferido, y creo que lo ha hecho, algunos tipos de denuestos y calificativos contra el jefe del Estado, pero el jefe del Estado no ha accionado. Pero uno piensa a veces que pasa como se decía, yo no lo viví. En épocas de un ilustrado gobernante dominicano, se decía, no lo puedo afirmar, pero por lo menos desde el punto de vista para la explicación del qué que estamos tratando ahora, para esa explicación uno lo toma como una referencia válida, en el sentido de que el mandatario muchas veces dice, pero ¿qué es lo que le pasa a fulano conmigo? Yo no le he hecho nada, y que de repente los denominados cabezas calientes los desaparecen. Entonces pareciera como que otras personas, entendiendo el sentir, lo que ellos interpretan como lo que debe ser el sentir de su jefe y su adalid, entonces ellos asumen eso como una realidad y mandato y operacionalmente llevan a efecto todo este tipo de tratativas que está llevando a efecto. Yo soy muy preocupado, y yo sé que usted también, por eso yo soy tan seguidor suyo, un adepto, pero yo soy muy preocupado de la legalidad de las cosas. Porque como no tenemos costilla bendita, lo que le pasa a aquel es lo que nos puede pasar a nosotros mañana, nos puede pasar. Porque ¿quiénes somos nosotros para ser la antítesis de nuestra realidad y de los iguales entre nuestros iguales que somos nosotros? Y para tener un trato diferenciado, ni siquiera en términos amparadores. No tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿a qué acudimos? Siempre se ha dicho, el mejor remedio para el todo es la ley. Ahora, usted debe saber que la mejor ley, la mejor de todas las leyes, incluso en términos coercitivos, es aquella ley que por costumbre se hace innecesaria en su aplicación. El papel de una ley es hacerse innecesaria. Entonces, cuando una sociedad le dice a usted, mira, hay que aumentar la pena, fracasó la sociedad. Los metamensajes que eso tiene en términos de políticas públicas, en términos de lo que son las necesidades básicas, por ejemplo, una de las cuales, expresada en la canasta familiar, es la educación. Por ejemplo, cuando usted le dice hay que aumentar la pena, usted fracasó en todo lo que tiene que ver con su plan de seguridad. Tenemos que aumentar la pena, usted fracasó en su educación, porque no educó y formó lo suficiente a su población de manera tal que se hicieran ellos cumplidores y adeptos, como yo suyo, de la norma. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.